Muy a menudo, aunque raramente los consideramos dinosaurios, los pterosaurios, así como otros reptiles que habitaron el mundo a la par de los dinosaurios, no eran dinosaurios. Y si bien los caminos de la evolución llevaron a los dinosaurios a la cúspide de los ecosistemas terrestres, no hay duda que de igual manera la evolución tenía planes preparados para los pterosaurios, quienes al final de cuentas se convirtieron en las criaturas más impresionantes que jamás hayan cruzado los cielos. Los pterosaurios tenían los miembros anteriores modificados, siendo estos alas. Estas alas estaban formadas por una membrana sostenida por el cuarto dedo de la mano que tenían hiperdesarrollado. Los pterosaurios evolucionaron a partir de animales terrestres que surgieron por primera vez como voladores en el periodo Triásico temprano hace unos 245 millones de años, conocidos como lagarpétidos, los cuales estaban más cercanamente emparentados con los pterosaurios que con los dinosaurios, o al menos evolucionaron a partir de un ancestro en común. Estos se creen que eran reptiles arborícolas, similares al recientemente descubierto Venetoraptor. Este lagarpétido, de unos 230 millones de años de antigüedad y procedente del Triásico, en Brasil, tenía el pico y garras prominentes. Se estima que medía más de 1 metro de largo, con una altura que no alcanzaba más de 30 centímetros hasta la cadera, y tenía una larga cola. Se cree que podría haber pesado entre 4 y 8 kilos, y que seguramente podría haber trepado a los árboles. Sus características indican que este animal estaba muy especializado en su nicho ecológico. Tendría estas garras que le habrían servido para lidiar con sus presas o para trepar a los árboles, como su pico que le habría posibilitado la alimentación, seguramente de insectos. Y estaría cubierto por un plumaje que habría servido para la regulación de la temperatura y sobre todo para la exhibición sexual. Esta sería una criatura bípeda, lo que es extraño en reptiles, y habría evolucionado de manera similar a los dinosaurios avianos por medio de la convergencia evolutiva. Por lo menos 100 millones de años antes de los futuros dinosaurios terópodos que luego evolucionarían en las aves. Ahora bien, sabiendo esto, podemos comenzar con este top 10 como corresponde. Aclaración importante, como cualquier buen top 10, este es subjetivo. Si vos encontrás un orden mejor o pensás que debería haber puesto otras especies que no puse porque me olvidé o porque no las tuve en consideración, puedes dejarlo en los comentarios. Obviamente siempre con respeto. Dejé varias especies fuera, pero creo que hice un top relativamente consistente y que me gustó como quedó. Te agradezco de antemano y que si te gusta este contenido, no dudes en dejar like y comentar y suscribirte, que más contenido como este está por llegar. Puesto 10. Hypsopteryx. Vivió hace 65 millones de años en el Cretácico Superior, en lo que hoy es Rumania, con una longitud de 6 metros, una altura de 5.5 metros, una envergadura de 12 a 16 metros y 160 kilogramos de peso. El Hypsopteryx era el mayor pterosáurido que jamás haya existido. Con una envergadura de 16 metros, era el mayor animal que jamás surcó los cielos, destronando al Quetzalcóatl de ser la criatura voladora más grande. Este animal poseía un cráneo enorme. De hecho, era más grande que el resto de su cuerpo. Y gran parte de este pertenecía a su enorme pico, cuyo uso era similar al de las aves modernas. En el cráneo poseía una cresta, y en el caso de los machos, estas tenían colores vivos. En teoría, para atraer a las hembras. Tenían unos músculos muy fuertes en los hombros que le permitían despegar a una velocidad de más de 50 km por hora. Sus alas eran similares a la de los murciélagos, pues estaban hechas de piel y recubiertas de un fino pelo que era usado para corregir al animal en vuelo y como aislante térmico, para no perder este preciado calor corporal a través de las alas, cada una de ellas de más de 6 metros de largo. Este pelillo no era pelo de verdad, sino que eran picnofibras, unas protoplumas que servían para aislar la temperatura, usualmente en pterosáuridos. Este animal se desplazaba lentamente por tierra, usualmente usando sus patas traseras y sus brazos, que eran parte de las alas, sostenían gran parte del peso del animal sobre los 3 dedos de la mano. Puesto número 9. Nyctosaurus. Vivió hace 84 millones de años en lo que es Estados Unidos, con una longitud de 37 centímetros, una altura de 1 metro, una envergadura aproximadamente de 2 metros y 1,86 kilogramos de peso. Habitaba en zonas costeras donde se alimentaba de peces y amonites, siendo estos últimos especialmente abundantes en los mismos yacimientos. Compartió los cielos con otros pterosáuridos como Pteranodon y Geostenbergia. Lo primero que destaca de este pterosáurido era su gran cresta en forma de asta. Esta pudo haber tenido una gran vela de piel que se sujetaba en los dos grandes extremos de su cresta, obviamente para estabilizar al animal durante el vuelo. Pero no hay ninguna evidencia fósil, pero sí habría sido muy ventajosa de existir para este animal, para estabilizar y cambiar de dirección en pleno vuelo. También cabe la posibilidad de que esta cresta fuera de pura exposición en la búsqueda de pareja
aunque no sabemos si tanto machos como hembras contarían con esta misma proporción. Una curiosa característica del Nyctosaurus es la pérdida casi total de los dedos que forman parte de las alas, a excepción del enorme meñique que aguantaba las alas de los pterosáuridos. Sus dedos eran minúsculos y difíciles de detectar a simple vista, solo quedaban como restos vestigiales de lo que alguna vez fueron los dedos de sus antepasados. Puesto 8. Tropeognathus. Vivió hace 112 millones de años en el Cretácico inferior, en lo que es Brasil, con una longitud de 3 metros, una altura de 1.7 metros, una envergadura de 6.2 metros y 23 kilogramos de peso. El Tropeognathus era uno de los pterosáuridos más extraños. El pico del Tropeognathus era extrañamente extraño, ya que tenía dos protuberancias, una arriba y otra abajo. Probablemente las protuberancias funcionaran como la horquilla de un barco, ayudando al pico al moverse por el agua para capturar peces. Para esto, el Tropeognathus tendría que volar muy bajo y de forma muy precisa, cosa que podía conseguir por sus largas alas. Tropeognathus significa mandíbula de quilla, en referencia a las largas crestas de su mandíbula que utilizaba para mantener el equilibrio cuando se sumergía en el agua para pescar. Por esta razón hacía sus nidos en zonas elevadas, fuera del alcance de los depredadores, y se zambullía en el mar o lagos cercanos para atrapar a sus presas. Puesto 7. Tupandactylus. Tupandactylus imperator vivió hace 112 millones de años en el Cretácico inferior, en lo que es Brasil, con una envergadura aproximadamente de 5 metros y 35 kilogramos de peso. Tupandactylus es un pterosaurio tapejárido. La característica más llamativa de este animal es la gran cresta craneal compuesta de hueso por la parte posterior de su cabeza, que también tenía una gran zona de tejido blando. Esta cresta era casi semicircular y estaba sobre el hocico y se extendía hasta atrás de la cabeza. Esta cresta pudo haber sido funcional para atraer parejas en época de apareamiento o para la dirección del vuelo. Se cree que Tupandactylus habitaba en acantilados o zonas costeras en donde hacía sus nidos y alimentaba a sus crías, donde se podría alimentar principalmente de peces, como los actuales pelícanos, aunque también capturar algunos crustáceos. Si bien Tupandactylus era capaz de volar, se cree que pasaba gran parte de su tiempo en el suelo, suponemos gracias a su gran cresta que podría ser un estorbo, y sus extremidades anteriores, las cuales eran bastante largas y le ayudarían a desplazarse bastante bien por el entorno. Puesto 6. Zungaripterus. Vivió hace 117 millones de años en el Cretácico inferior, en lo que es China, con una longitud de 1.6 metros, una altura de 70 centímetros, una envergadura aproximadamente de 3 metros y 17 kilogramos de peso. Fue un pterosaurio de tipo cola corta, conocidos como pterodactyloideus. Su característica más distintiva fue la cresta que poseía este pterosáurido, que se extendía desde la base del cráneo hasta la mitad del pico. Se cree que esta cresta se usaba para la atracción sexual y estaba cubierta de colores brillantes. Sus largas mandíbulas terminaban en un pico con una punta curvada ligeramente hacia arriba. Este era ideal para abrir las conchas de los moluscos y sus dientes robustos eran utilizados para romper las conchas luego. Su pico era ideal para sacar de la arena gusanos y otros moluscos que encontraría tal vez entre las piedras o entre los propios sedimentos que se encontrarían en las playas. Puesto 5. Pterodaustro. Vivió hace 110 millones de años en el Cretácico superior, en lo que es Argentina, con una longitud de 70 centímetros, una altura de 50 centímetros, una envergadura aproximadamente de 1,4 metros y 1.3 kilogramos de peso. El pterodaustro tenía en la mandíbula inferior 1000 cerdas que usaba para filtrar a los animales microscópicos que poblaban el agua. Su mandíbula inferior era delgada y tenía unos dientes muy pequeños que usaba para desmenuzar la comida. Tenía un pico curvado en su extremo y era apodado el pterosaurio flamenco. Fue uno de los miembros más peculiares de su grupo. Tenía aproximadamente 120 centímetros de envergadura y su cabeza llegaba a medir unos 20 centímetros. Y se cree que este vivía en grandes manadas. Puesto 4. Rhamphorhynchus. Vivió hace 166 millones de años en el Jurásico Medio, en lo que es Europa y África. Con 1,8 metros de envergadura y 7 kilogramos de peso, Rhamphorhynchus es un género extinto de pterosáuridos rhamphorhynchoideos que vivió en algunas zonas de África y Europa a finales del Jurásico, pero estaban menos especializados que algunos de sus contemporáneos. Poseían una cola larga que era rígida gracias a una serie de ligamentos que terminaban en un timón en forma de diamante. Las mandíbulas de los rhamphorhynchoideos alojaban dientes
dientes similares a alfileres, rígidos hacia adelante, con una punta acabada en un pico curvado y afilado, carente de dientes, indicando que tenían una dieta exclusivamente de peces. El género Rhamphorhynchus le da nombre al grupo de pterosáuridos de cola larga conocidos como Rhamphorhynchoideos o Rhamphorhynchoidae. Puesto 3. Thalassodromeus. Vivió hace 108 millones de años en el Cretácico superior en lo que hoy es Brasil. Es particularmente notable por su inmensa cresta craneal, comenzando en la punta del hocico y finalizando por detrás del neurocráneo, lo que hace que su cresta sea aproximadamente el 75% de la superficie de su cráneo, siendo que su cráneo podía llegar a alcanzar hasta 1,42 m de largo. Las mandíbulas acababan en punta y eran desdentadas, poseen una envergadura aproximadamente de 4,5 metros. La función de la cresta es desconocida, pero puede haber sido usada para la exhibición sexual, el reconocimiento de individuos o la termorregulación. Se cree que se alimentaba de forma muy similar al actual rayador, arrastrando su mandíbula inferior por el agua mientras volaba. Sin embargo, investigaciones posteriores mostraron que la anatomía de este animal, junto a su mandíbula y su cuello, estarían dispuestos a mucha presión cuando estén en contacto con el agua, de manera tal que se le complicaría mucho este tipo de alimentación. Por el momento, su modo de alimentación es desconocido. Puesto 2. Cygnorapus. Vivió hace 154 millones de años en el Jurásico superior en lo que hoy es Alemania, con una longitud de 1 metro, una altura de 80 centímetros, una envergadura aproximadamente de 2,4 metros y 2 kilogramos de peso. Cygnorapus posee una particularidad que lo diferencia de otros pterosáuridos. Algunos pterosáuridos poseen un pico curvado ligeramente hacia arriba y otros ligeramente hacia abajo. Otros poseen un pico recto y otros no poseen un pico en absoluto. Sin embargo, Cygnorapus posee un pico doblado en ambas direcciones, dando como resultado un pico ondulante y bastante estrafalario. El primer ejemplar que se descubrió poseía un pico incompleto y se pensó que era un pico largo y recto, lleno de dientes como el de su pariente Germanodactylus. Sin embargo, un segundo ejemplar de más edad y mayor tamaño tenía este cráneo, lo cual asombró a los paleontólogos, pues tenía una morfología muy inusual. Lo más probable es que este cráneo le sirviera para filtrar de la misma manera que lo hacía el pterodaustro, pero con un método completamente diferente. Tendría una tapa oral o labios que le servirían para cubrir el espacio en la mandíbula y luego mover la mandíbula filtrando los animales microscópicos que habría en el agua. Puesto número 1. Gigolopterus. Vivió hace 168 millones de años en el Jurásico medio, con una envergadura aproximadamente de 90 centímetros y 800 gramos de peso. Tenían los dientes en forma de gancho, con un pequeño cuerpo y músculos en las alas muy fuertes. Esto le daba un aspecto muy parecido a los murciélagos y probablemente tenía un modo de vida muy similar, evolucionando de esta manera a partir de la evolución convergente. Probablemente habría tenido la vida de un insectívoro, como otros de su grupo. Los afilados dientes habrían sido muy adecuados para insertar insectos en pleno vuelo, pero siendo el más grande de su grupo, probablemente por su tamaño podría haber comido peces tal vez pequeños. Tenía unos ojos bastante grandes que le daban una buena visión nocturna, que sería el equivalente al sonar en los murciélagos. Este animal cazaba insectos al pleno vuelo, pero también podía posarse sobre reptiles grandes como Diplodocus para alimentarse de los parásitos e insectos de su piel. Con una boca muy amplia, muchos de sus dientes son pequeños y parecidos a clavos, pero algunos son más largos y recurvados. Además, que miralo, estaba todo hermoso, todo chiquito, todo plumado.